Me llamo Iván y conduzco un tráiler frigorífico 3 noches por semana, ruta corta entre el mercado de abastos y los polígonos del corredor de Henares. La carretera de noche tiene su propio idioma. Un silbido metálico cuando el viento choca con la lona, un golpeteo hueco al pasar por juntas de dilatación, un zumbido grave cuando entras en túnel, y el sonido se te mete en el pecho como si llevaras un órgano de iglesia en la cabina. Si no conoces ese idioma, todo te asusta. Si lo conoces demasiado, dejas de asustarte de lo que deberías. A la altura del kilómetro 17, la autovía se abre en un tercer puente que casi nadie usa. No es un puente de postal, es un viaducto viejo de hormigón gris con barandillas bajas, construido cuando los camiones pesaban menos y los coches no corrían tanto. Hoy la mayoría prefiere los 2 túneles nuevos que lo flanquean. Más rápidos, mejor asfaltados, iluminación blanca que te mantiene despierto. El puente, de noche, es una mancha más oscura en la oscuridad, y sin embargo, por culpa de mis horarios y de un desvío que me ahorra peaje, yo lo cruzo 3 veces por semana. Hay cosas que se eligen por pereza y luego se convierten en destino. La primera vez que la vi pensé que era un maníaco de los que se entretienen saliendo a la arcena a asustar a conductores. Estaba de pie junto a la barandilla derecha, justo antes del primer pilono, mirando hacia el carril pero sin mover la cabeza, como si estuviera posada allí desde mucho antes que la carretera. Vestía algo claro, no blanco de hospital, sino ese tono gastado de las cortinas antiguas cuando les entra humo de cocina durante años. El pelo negro y largo parecía húmedo. No porque lloviera, no llovía, sino porque la noche la empapaba. No levantó la mano, no hizo señales, no intentó cruzar, solo estaba. Seguí de largo. El cerebro tardó 2 segundos en decirme lo que los ojos no se atrevieron a admitir. No había coches delante ni detrás y, sin embargo, el espejo retrovisor me devolvió durante varios metros una figura quieta que no perdía tamaño tan rápido como debería. No frené, no cambié de carril. Subí el volumen de la radio. Un locutor contaba, con voz demasiado alegre para esa hora, el resultado del partido de copa. Me agarré a ese sonido como quien se agarra a un pasamanos en un barco que empieza a inclinarse. Al llegar al área de servicio de Torote, el camarero, que me conoce de verme entrar con sueño y salir con sueño, me dijo, «Esa cara tuya no es de sueño, Iván». Le respondí con una broma tonta sobre la gasolina y el precio del café. No le hablé del puente. Si nombras algo mientras el cuerpo todavía lo tiene fresco, lo afilas. Durante el día no pensé en ello. Mi hija me mandó una foto por WhatsApp de un trabajo de ciencias. Mi ex me escribió, «Recuerda el concierto del viernes, es tu semana». Yo arreglé un intermitente que parpadeaba cuando quería. La vida es buena haciendo ruido encima de las cosas. Por la noche, de vuelta al mercado, el aire estaba más frío y el parabrisas parecía un televisor viejo con poca señal. Podía haber elegido los túneles. Elegí el puente, como si probarme fuera parte del sueldo. Esta vez la vi después del pilono, un poco más allá, casi alineada con un poste de emergencia que lleva años sin teléfono. Mismo sitio respecto al carril, misma postura, pies juntos, brazos a los lados, cabeza ligeramente inclinada hacia el hombro izquierdo, como si escuchara algo que venía de abajo, del río negro que uno imagina aunque no lo vea. Lo diferente fue que giró la cara cuando pasé. Los faros la rozaron un segundo y me devolvieron ojos que no brillaron. Los ojos humanos de noche siempre devuelven algo de luz. Los suyos parecían absorbente. Miré un instante más de la cuenta y el piñón del volante me raspó la palma. El camión se fue medio palmo al carril izquierdo. Corregí. La radio soltó estática. Al entrar en el tramo iluminado del otro lado, me sorprendí sonriendo. Juro que no sé por qué. Había algo en esa quietud que tranquilizaba, como si la carretera por fin hubiera encontrado su centro de gravedad. A la tercera noche, decidí no mirar. A veces ese es el único truco. Negar a los ojos el derecho de contarle cosas nuevas al miedo. Cuando el GPS cantó el en 800 metros salida a la derecha, ya sabía que el puente estaba ahí a oscuras. Ajusté el asiento. Subí una marcha. Clavé la vista en el punto muerto de la calzada. Ese triángulo de asfalto que parece avanzar hacia ti a la misma velocidad a la que tú avanzas hacia él. El camión vibró al entrar en el tablero del viaducto, y de pronto el olor cambió. Ya no era gasoil y campo húmedo,
sino metal frío. No sé explicar olores de puente, pero existe ese olor. Aire con filo. Una sombra se proyectó desde la derecha hacia el centro. No la miré. Las manos sudaron dentro de los guantes. El copiloto de nadie, ese asiento donde los camioneros ponemos chaquetas y bolsas, crujió como si alguien cambiara de postura. Lo juro, crujió. Me permití un vistazo mínimo al retrovisor lateral. Vacío. Volví al frente. Al final del puente, a la izquierda hay una zona de espera para vehículos averiados. La luz de una farola naranja baja y sucia marcaba un círculo triste en el suelo. En el borde del círculo 2 huellas pequeñas, paralelas, parecían mojadas. No había llovido. Paré en seco a 100 metros. No baja nadie de un camión a las 3:15 para medir huellas ajenas. Pero yo lo hice. La grava del arcén crujió bajo mis botas como azúcar moreno. Volví hacia atrás andando por la línea blanca, con esa sensación de que cada coche que no pasa en realidad te está mirando. Cuando llegué al círculo de luz, las huellas no estaban. Me quedé allí, mentira o no, con el pecho hinchándose como si hubiera subido 5 pisos. Miré hacia el puente. Había alguien de pie en el mismo sitio donde la vi la primera noche. No era la mujer. Era un hombre con chaleco reflectante, o eso parecía. Me hizo un gesto de bajar la mano. El típico de guardia civil de tráfico cuando quieren que reduzcas. No había nadie más. Ni luces ni coche patrulla. Fue el gesto correcto en el lugar equivocado a la hora equivocada. ¿Está todo bien?, pregunté al llegar, con la voz intentando sonar a alguien que respeta señales. El hombre no contestó. Mantenía la mano abajo, apretando el aire sin mover la muñeca. Tenía la cara oscura, no por piel, sino porque la farola de atrás lo ponía en contraluz. Llevaba una gorra que no correspondía a ningún uniforme que yo reconozca. Al dar un paso más vi que el chaleco no reflejaba, sino que era gris mate sin bandas. Abrí la boca para repetir la pregunta y entonces escuché el agua. Un chapoteo lento, rítmico, como si alguien subiera por el talud desde el cauce. Miré hacia la barandilla. El hombre ya no estaba. No corrí. Uno aprende en carretera que correr en el sitio equivocado te resta vida. Caminé hacia la cabina sintiendo que el aire tiraba de mi espalda con dedos largos. Subí, cerré, doble pestillo. No sirve de nada, pero el cuerpo lo pide. Metí primera. Antes de soltar el embrague, la radio se encendió sola y el locutor, con su alegría imposible, dijo: tráfico denso en el túnel derecho por un objeto en la calzada. Se recomienda desviar por el puente hasta nuevo aviso. No era cadena grande, era emisora local. Y sin embargo en ese tramo no hay cobertura de esa emisora. Lo sé porque la llevo escuchando años para no dormirme. Y siempre se corta en el mismo sitio. Pasé el resto del viaje con las manos apretadas al volante, como si fueran mis últimas 2 cuerdas. En el muelle de descarga me preguntaron si estaba enfermo. Dije que no. Pedí un parte para justificar 30 minutos de retraso. Escribí el objeto en calzada, porque me pareció una broma privada que solo yo entendería. La 4ª noche no iba a coger el puente. Jurado. Me metí por el túnel izquierdo, que huele a desinfectante barato, y ha pasado por manguera. Los neones del techo parpadeaban como siempre. A mitad de túnel, el intermitente del camión empezó a latir sin que yo tocara la palanca. 3, 4, 5 golpes. La radio se murió. El cuadro de mandos bajó luz como una vela, y en el panel electrónico del techo, ese que te da advertencias de velocidad y baches, apareció una flecha que no existe. Puente. No me preguntes cómo. Me salí por la galería de evacuación que conecta túnel y viaducto. Es un tramo corto a oscuras con olor a cables calientes. Al salir al aire, el silencio me empujó el pecho hacia adentro. No se oían coches, ni insectos, ni viento. Nada. Como si alguien hubiera cerrado el mundo con llave. La vi clara por primera vez. No más contraluces ni reflejos. De pie, descalza, con los dedos blancos agarrándose al frío del arcén. Vestido claro, largo, pegado al cuerpo desde la cintura hacia abajo como si estuviera mojado. Los brazos quietos, demasiado quietos para estar viva. La cabeza inclinada hacia el hombro izquierdo como quien escucha. No me miró. Eso fue lo que me dio más miedo. No hacía falta. Ya sabía que yo estaba ahí. Hay un segundo antes de hacer la estupidez que te define en que sabes que todavía puedes elegir. Ese segundo fue el tiempo justo para que yo pusiera el intermitente. Parara junto al arcén, encendiera los 4,
y bajar a la ventanilla del copiloto. ¿Se encuentra bien?, dije, con esa voz absurda con la que se habla a gente que claramente no está bien. La mujer hizo un gesto mínimo. Apretó los labios como si hubiera sentido más frío. Del río subió un olor a barro viejo. Me incliné para abrir la puerta y sentí el peso de un error antiguo cayendo sobre mí, como si el puente se hubiera construido solo para llevarme a ese gesto. Detrás de mí, en el cristal de la ventanilla, vi por un segundo la sombra del hombre del chaleco colocándose la gorra. No me giré, no se debía. Las manos me temblaron. Abrí. La mujer no subió. Se inclinó apenas y dijo algo que no oí. Un susurro pegado al ruido de mi propio motor. No fue idioma, fue agua pasando por piedras. Durante un segundo sentí paz. Una paz grande y redonda, como si hubiera llegado a un lugar donde las carreteras por fin terminan. Y entonces dijo mi nombre, no el que uso en la báscula ni en la gestoría. El otro, el que suena a piso pequeño y desayuno con dibujos. El que nadie pronuncia desde que mi madre no está. Pisé el embrague. La cabina vibró como si un animal grande hubiera saltado sobre el chasis desde arriba. En el espejo del copiloto, muy al fondo, en el límite del círculo de la farola, alguien asomó la cabeza por encima de la barandilla, desde el lado del río. No vi cara, vi pelo mojado, no, dije en voz baja dirigiéndome a mí o a ella o al puente. No, cerré la puerta. Metí primera, solté. La mujer no se movió. Pasé muy despacio y dejé el camión rodar hasta que el tablero de hormigón terminó. Cuando la radio volvió, no era la misma emisora. Una voz femenina de otro dial decía, se ruega a los conductores que no se detengan en el viaducto del kilómetro 17. Repetimos, no se detengan. Solo entonces miré el reloj. 3:17. No dormí al llegar a casa. Revisé la dashcam. En el archivo, el puente aparece como mancha. La cámara se come la luz y deja un negro con ruido. Aún así hay sombra junto al arcén. Y cuando bajo el volumen del motor, el software de audio me devuelve un pico. Una onda breve, aguda, que no sé si es mi nombre o el viento. Al día siguiente, uno de los veteranos del muelle, Tomás, 30 años de ruta y 2 matrimonios, me vio raro y soltó. ¿Otra vez la del puente? Le pedí que hablara más bajo. Se rió sin humor. A mí me siguió hasta la cabina, dijo. Se quedó sentada callada en el asiento del copiloto hasta que pasé la salida del cementerio. Allí se bajó. No la mires a los ojos, no pares. Y si te llama por tu nombre, no contestes. Lo que quiere no es que la lleves, es que la escuches. No le creí del todo. Pero cuando antes de salir esa noche, mi hija me mandó un audio diciendo, «Suerte, papi», con esa voz de niña que ya no es tan niña, decidí que no volvería a parar. Podía pasar 100 veces, podía verla toda la vida. No iba a escucharla más. Y sin embargo, a veces uno toma una decisión y el mundo, con una paciencia vieja, decide otra por ti. Después de esa noche, empecé a conducir con el volumen al máximo. No era por gusto, era por miedo a los silencios. Los silencios, lo aprendí tarde, son túneles que se abren en cualquier parte. En la radio, en la mente, entre el golpe del limpiaparabrisas y el siguiente. En ellos ella puede hablar. 3 noches después, el jefe de ruta me llamó. Quería que repitiera el turno del miércoles al amanecer, el de siempre. Intenté negarme. Dije que el camión tenía problemas eléctricos. Me ofreció uno de sustitución. Lo peor de los jefes es que no creen en fantasmas. Creen en kilómetros. Acepté. Pero antes de salir fui al taller y pedí que me quitaran la dashcam. El mecánico, un chico joven con grasa hasta en las pestañas, bromeó. ¿Te da miedo salir en tus propias películas, Iván? Le respondí serio. Me da miedo no salir. Salí de madrugada con la autovía todavía vacía. El aire olía a metal mojado y gasoil. Llevaba una linterna nueva, un rosario de mi madre colgando del espejo retrovisor y un termo de café como compañero. Al llegar al desvío mi cuerpo giró solo hacia el puente, sin permiso del pensamiento. A la altura del kilómetro 17 la carretera respiraba. El viento parecía subir desde abajo, no venir de los lados. Esa noche no la vi, pero la oí. Primero fue un golpe seco en la parte trasera del remolque, como si alguien hubiera saltado encima del eje. Después el tac-tac-tac de pasos pequeños que avanzaban hacia la cabina por fuera. Me obligué a no mirar por los retrovisores. Sabía que si la veía pegada al costado, ya no habría forma de olvidar. Seguí conduciendo.
los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Entonces escuché mi nombre, pero no desde fuera. Venía del asiento del copiloto. Miré. No había nadie, solo el cinturón de seguridad tensado, como si sujetara un cuerpo invisible. «No eres real», murmuré, y fue mi peor error. Al pronunciarlo, el cinturón se soltó con un chasquido. Algo se incorporó lentamente en el aire. No la vi directamente. La vi por el reflejo del parabrisas, donde las luces del tablero dibujaban una figura vaga. La forma del cabello era la misma, negro, mojado, lacio. El vestido, translúcido. La cabeza, inclinada hacia el hombro izquierdo. Su boca no se movía, pero las ventanillas se empañaron con cada palabra que no llegaba a salir. «¿Qué? ¿Quieres?», pregunté, aunque sabía que preguntar es invitar. Su respuesta no fue voz, fue un olor. A río viejo, a barro y metal oxidado. El aire dentro de la cabina se volvió espeso, respirable pero ajeno, como si el oxígeno perteneciera a otro. La radio, muerta hasta entonces, encendió sola y una voz femenina comenzó a repetir, entrecortada: «No pares, no pares, no pares». Pisando el acelerador crucé el puente a 110 sin mirar, sin respirar. Cuando salí del otro lado, la radio volvió al programa de madrugada, la voz del locutor riendo, trivial. La ventanilla se desempañó de golpe y el cinturón cayó flojo sobre el asiento vacío. Paré en la gasolinera de Torote, manos temblando, y me quedé dentro del camión. Un colega que llegaba a repostar me saludó desde afuera. Me miró, frunció el ceño y preguntó: «¿Quién iba contigo?». «¿Cómo?». Vi una sombra al pasar. Pensé que traías ayudante. No contesté. Apagué el motor. Cuando salí, noté que el suelo bajo el remolque estaba mojado, como si algo hubiera escurrido desde dentro. Toqué con la linterna, barro y hojas húmedas. Ningún río cerca. Al día siguiente pregunté en la base si alguien más había visto algo en el puente. Uno de los veteranos, Tomás, el mismo que me advirtió, me miró largo rato antes de hablar. Cuando la escuchas dentro ya no puedes evitarla. Lo que quiere es acompañarte. Si la ignoras, te sigue. Si paras, te lleva. Y si me bajo del camión, entonces sube otra persona. Desde esa noche decidí grabar todo con mi móvil. No para tener prueba, para dejar rastro. Si algo me pasaba, que al menos quedara grabado lo último que vi. La siguiente noche fue más tranquila. Demasiado. La carretera estaba vacía, sin tráfico ni luna. Crucé el primer túnel y por un momento pensé que lo había imaginado todo, hasta que vi las luces traseras de otro camión detenido en el viaducto. Pensé en ayudar. No lo hice. Reduje un poco la velocidad. Pasé por su lado. La puerta del conductor estaba abierta. No había nadie dentro. El motor todavía encendido. Al mirar de reojo vi algo en la barandilla. Una figura de espaldas apoyada en el borde, como si observara el vacío. No giró, pero el parabrisas del camión estacionado reflejaba su cara. Era ella. Sonreía. Apreté el acelerador. Ciego. El tacómetro subió. El motor rugió. Y juraría que escuché pasos sobre el techo durante 3 segundos exactos. 3. Después, silencio. Cuando llegué al polígono industrial, bajé del camión y sentí un hilo de agua cayendo por el costado. Me agaché. El escape soltaba goteras negras, como si hubiera aspirado río. A la mañana siguiente, las noticias locales informaron de un accidente mortal en el túnel derecho. Un camión sin conductor se estrelló contra el muro. Los peritos dijeron que el motor seguía encendido y el asiento del piloto estaba mojado. No había signos de lluvia. Esa noche, por primera vez, tuve miedo de dormirme. No porque soñara con ella, sino porque temía soñar el puente. A los pocos días volví a conducir. El jefe me cambió la ruta. Ahora debía usar los túneles. Pero ya no importaba. Cada vez que cruzaba un tramo oscuro, el parabrisas se empañaba por dentro. Y en el empañado siempre aparecía la misma forma. Una mano apoyada, con 5 dedos finos dejando marcas de agua. Intenté borrarlas con la manga, pero las huellas seguían del otro lado del vidrio. Dejé de luchar. A veces uno entiende que el miedo no se vence. Se aprende a vivir dentro de él. Pura coincidencia o destino. La última vez que hablé con Tomás fue 2 semanas después. Me escribió un mensaje corto, sin saludo, sin despedida. «No vayas al puente». Ya la reconocí. No era la primera vez que me llamaba.
Nunca más respondió. Esa noche soñé con dos figuras en el arcén. Ella mirando el río, y él, con la gorra bajada reflejando la misma postura. Y en el sueño ambos me llamaban. Nunca pensé que un camión pudiera oler a río, el gasoil, el polvo del freno, el metal caliente. Todo eso lo conocía desde siempre, pero aquella noche, al encender el motor, me llegó un olor a agua vieja, estancada, como si la cabina hubiera pasado sumergida días enteros. Revisé debajo de los asientos, nada. Los tapetes húmedos, los cinturones empapados. El reloj del tablero marcaba 3:13. Aunque yo sabía que eran las 3 en punto, siempre lo adelantaba 13 minutos por superstición. No hay chofer que no tenga sus números. Llevaba 3 días evitando el puente, usando los túneles, pero esa madrugada, el túnel derecho estaba cerrado por mantenimiento. Tráfico desviado por el puente del kilómetro 17, dijo la locutora, con la voz temblorosa de quien lee una noticia que no quiere creer. No me quedaba opción. El asfalto temblaba con el peso del tráiler vacío, el cielo sin luna, el aire, quieto. A medida que me acercaba, el parabrisas se empañaba de nuevo, aunque el aire acondicionado estaba apagado. Dibujé con el dedo un pequeño círculo para mirar a través. En el reflejo del cristal, noté un movimiento en el asiento del copiloto. Giré apenas la cabeza. Alguien estaba sentado allí. No entró por la puerta, no la escuché moverse. Simplemente estaba. El rostro pálido y rígido como de cera, el cabello negro y pegado al cuello, el vestido, empapado hasta los pies descalzos, la cabeza inclinada al hombro izquierdo igual que siempre. No pares, dije en voz alta, como si al repetirlo me obedeciera el cuerpo. La mujer no me miró, miraba hacia adelante, en silencio. A cada curva, su cuerpo se inclinaba en sincronía con el mío, como si los dos lleváramos años viajando juntos. Las ventanillas comenzaron a empañarse de nuevo, dejando solo un túnel de aire entre nosotros y la noche. ¿Qué quieres?, pregunté. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí. El sonido fue un crujido leve como madera mojada doblándose. Cuando sus ojos encontraron los míos algo cambió. El ruido del motor desapareció. El volante dejó de temblar. El tiempo se detuvo. No era una metáfora. Las luces del tablero quedaron congeladas, el segundero del reloj inmóvil. Y entonces habló, aunque su boca no se movió. Llévame al final. ¿Al final de qué?, susurré. Del puente. No supe qué responder. Apreté el acelerador sin mirar el velocímetro. La radio encendió sola, con estática. Entre el ruido, una voz infantil repetía: «No pares, no pares, no pares». El viento golpeó el parabrisas. Por un segundo creí escuchar golpes sobre el techo, como pasos corriendo hacia adelante. La mujer giró la cabeza hacia la ventana, como si alguien caminara sobre la cabina. «Ya viene», murmuró. «¿Quién?». El que no llegó. La luz de una farola rota parpadeaba en la entrada del puente. Al cruzarla, el olor a humedad se volvió insoportable. El agua debajo se movía sin viento. La mujer levantó lentamente una mano y señaló el arcén derecho. A unos metros, vi un coche destrozado, cubierto por una capa de polvo gris. No tenía matrícula. Parecía abandonado hace años, pero los faros estaban encendidos, parpadeando intermitentes. «No hay nadie», dije más para convencerme. Ella asintió. «Sí hay». El aire dentro de la cabina cambió. Algo se movía atrás en el compartimento del descanso. Un golpe seco, otro, me giré. El asiento trasero estaba vacío, pero la manta tenía una marca hundida, como si alguien acabara de sentarse. «¿Qué es esto?». «Mi viaje». El camión se sacudió. Las luces de freno parpadearon sin que las tocara. Las manos en el volante se me entumecieron. Por el retrovisor interior vi algo imposible. Una segunda figura en el asiento del copiloto exactamente igual a la primera. Dos mujeres idénticas, con la cabeza inclinada, con el mismo cabello negro pegado a la piel. «No», grité frenando. El camión se detuvo en seco. Las dos figuras se desvanecieron como vapor en espejo frío. Quedó solo el olor a barro y un hilo de agua corriendo bajo mis botas. Encendí las luces de emergencia. Salí. La niebla me rodeó. La barandilla del puente estaba oxidada y húmeda. Al acercarme vi un cartel casi borrado por el tiempo. «Prohibido detenerse».
Accidente mortal 1997. Alguien había escrito con tiza debajo. Ella sigue esperando. Volví al camión. El tablero marcaba 3:17 otra vez. No me sorprendió. Puse marcha y avancé despacio. Cuando llegué al final del viaducto algo cayó sobre el parabrisas. Una mano. No de carne, de barro. Como moldeada con agua sucia. Se deslizó lentamente dejando un rastro negro. Y detrás de esa mano una cara. Una cara igual a la mía. Ya llegamos. Dijo mi voz. El impacto fue lo último que recuerdo. Desperté en el interior del camión, parado, sin saber cuánto tiempo había pasado. El motor aún estaba encendido. El parabrisas roto. Afuera amanecía. Abrí la puerta y bajé. A pocos metros, una patrulla de la Guardia Civil inspeccionaba el lugar. Un agente me miró sorprendido. ¿De dónde ha salido usted? Del camión, contesté. Tuve un accidente. ¿Qué camión? Preguntó, me giré. El tráiler no estaba. Solo quedaban las huellas de las ruedas marcadas en el asfalto húmedo, terminando justo antes de la barandilla. Eso es imposible, balbuceé. El agente me sostuvo del hombro. Hace años que nadie pasa por aquí, dijo. Este puente está cerrado desde el 2002. Me quedé mudo. El aire olía a óxido y silencio. En la barandilla, colgando de un clavo oxidado mi rosario goteando barro. Cuando intenté tocarlo, se deshizo entre mis dedos dejando una marca húmeda en la palma. Llévame al final, susurró una voz detrás. No volví a mirar. El archivo de vídeo fue hallado una semana después, en una tarjeta de memoria dentro de un teléfono destrozado. Lo encontró un equipo de mantenimiento durante una inspección rutinaria, en el puente del kilómetro 17, ese tramo que oficialmente lleva cerrado más de 20 años. El móvil estaba cubierto de barro seco, como si hubiese pasado meses bajo el agua, y sin embargo el registro de fecha marcaba hace 7 días. El archivo se titulaba La mujer del puente, no contestes. La grabación empieza con el sonido de un motor en ralentí y la respiración de un hombre. Luego la voz de Iván. Estoy cruzando. Son las 3:17. Si alguien encuentra esto, no paren. No contesten si escuchan su nombre. Después un silencio largo, casi un minuto. En la oscuridad la cámara vibra enfocando el parabrisas, niebla, luces que tiemblan. De fondo se oye el chapoteo del agua, cada vez más cerca. Una voz femenina susurra algo casi inaudible. Los programas de audio, al limpiar la pista, descubrieron lo que decía. Llévame al final. Iván respira fuerte. Ya estamos en el final, responde él. La cámara capta una sombra que cruza la carretera de un lado al otro. No se distingue forma humana. Solo un movimiento lento envuelto en niebla. Después un golpe seco. El teléfono cae. El vídeo se corta. Los técnicos que analizaron la grabación detectaron algo imposible. 13 segundos adicionales después del apagón. No había imagen, solo sonido. Una voz femenina idéntica a la de Iván repite 3 veces. No pares. Luego una respiración profunda. Y finalmente un parpadeo. El ruido seco de 2 párpados cerrándose y abriéndose, amplificado en los micrófonos. Después, el silencio. El camión nunca fue encontrado. En los informes oficiales, se anotó que el vehículo pudo haber caído al cauce del río, arrastrado por una corriente subterránea. Sin embargo, en el lecho del río no había marcas de impacto ni restos metálicos, solo un objeto, una muñequera de tela azul, el tipo que usan los camioneros para limpiar el sudor. Sobre la muñequera, escrito con letra fina, se leía, Kilómetro 17, llévame al final. Durante semanas, los vecinos de Montefrío juraron haber visto luces de camión cruzando el puente cerrado entre las 3:00 y las 3:20 de la madrugada. Los reflectores del tablero brillaban, y una figura femenina podía verse en el asiento del copiloto. Los que se acercaban demasiado decían oír una voz dentro de la cabeza, pronunciando su nombre con acento distinto, familiar, como si lo dijera alguien amado que ya no existe. Una madrugada, un guardia que patrullaba la zona aseguró haber detenido a un conductor que salía del camino de servicio. El hombre estaba empapado, cubierto de barro. ¿De dónde viene?, le preguntó. Del puente, respondió el hombre con una voz sin aire. Ese puente está cerrado. El hombre asintió. Por eso sigo cruzándolo. El agente pidió su identificación. El hombre sacó una cartera enlodada.
Dentro, una licencia de conducir con una foto casi borrada. Nombre: Iván Rodríguez M. Fecha de vencimiento: 2002. Al día siguiente, el guardia desapareció. Su coche patrulla fue encontrado estacionado junto a la barandilla del puente con las luces encendidas. Dentro, el asiento del copiloto estaba mojado, y sobre el tablero, un nuevo rosario, idéntico al de Iván, goteaba barro. Dicen que el kilómetro 17 ya no figura en los mapas digitales. Los GPS saltan del 16 al 18. Pero si conduces de madrugada por la ruta vieja, cuando no hay tráfico y la neblina borra las señales, todavía puedes ver una salida sin nombre a la derecha, un tramo estrecho, sin farolas, con un cartel oxidado que advierte: prohibido detenerse. Si lo tomas, la carretera se curva lentamente hacia un viaducto de hormigón gris. Y justo antes del primer pilono verás a una mujer de blanco parada junto al arcén, mirando hacia el río. No la mires, no pares, y sobre todo, no contestes si te llama por tu nombre. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Iván? Si llegaste hasta aquí, comenta: no pares. Y recuerda, algunos caminos no llevan a ningún lugar, solo te devuelven al mismo puente.